si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin candela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Pulso. Soy Claudia Corichi y le agradezco que nos permita acompañarlo en la comodidad de su hogar o ahí donde nos esté viendo. Aprovecho también para agradecer a todo nuestro amable auditorio que nos sintoniza, que nos ve fuera de las fronteras de nuestro país. Gracias por seguirnos. Fíjese que uno de los temas más importantes a lo largo de este año ha sido el de la reforma energética, que sin lugar a dudas ha concentrado un singular interés en el rubro petrolero por parte de sectores bien definidos que apuestan a la privatización en el futuro del país. Ya sabe, algunos que creen que la privatización pues es lo único que vale la pena. Prácticamente todos los actores políticos se han posicionado a favor o en contra de esta reforma. Todas las corrientes políticas tienen una propuesta. Pero ¿cuáles son estas posturas? ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? ¿Qué implicaría una posible privatización de nuestros recursos petroleros? Porque reforma energética no es más bien una reforma petrolera. Es por ello que hoy en el programa de Pulso será muy interesante darle cabida a esta, a otras respuestas y por supuesto hablar sobre estos temas de Pemex, de las reformas. Comenzamos. Como usted sabe, Pemex, la compañía estatal encargada de administrar la explotación, la exploración y la venta del petróleo con ventas superiores a los 106,000 millones de dólares al año, es el objeto del deseo de muchos empresarios e inversionistas o intereses particulares que ven en la producción del crudo nacional una gran oportunidad de generar inmensas ganancias para ellos mismos o para sus empresas. Sin embargo, Pemex desde 1938 se estatizó pensando en que esas ganancias dieran bienestar y favorecieran a todo el país, a todo el pueblo, y no solo a unos cuantos empresarios, sobre todo a los empresarios extranjeros, como sucedía antes de la expropiación petrolera, cuando ya recordará o habrá leído que magnates ingleses y estadounidenses, aprovechando los amplios márgenes que les había concedido el porfiriato, gozaban de la explotación de las riquezas de nuestro país. No hay duda que el interés en petróleos mexicanos es grande. Tan solo en 2012 tuvo un rendimiento neto de 5,000 millones de pesos, debido a sus grandes ingresos por ventas totales que llegaron a un máximo histórico de 1,647,000 millones de pesos. La producción de Pemex representa un ingreso aproximado de entre el 6 y el 10% de nuestro PIB anual. Y en los últimos 5 años, la petrolera mexicana aportó más de 311,000 millones de dólares al erario mexicano, lo que representa 1/3 de los ingresos federales en este mismo periodo. Imagínense de qué nivel y de qué importancia estamos hablando. Sin embargo, Pemex no solo enfrenta grandes retos para mantener su producción ante la cada vez más escasa situación de las reservas nacionales, sino también una grave crisis administrativa y de finanzas que le imposibilita reinvertir en nueva tecnología y mejores desarrollos de explotación. Algunos, sin embargo, han centrado su interés en señalar que los principales pozos petroleros de nuestro país pues están terminando, se están agotando, buscando así encender los focos rojos en todo el país, por supuesto en la opinión pública. La verdad, y a pena de que a muchos les cueste trabajo aceptarlo, es completamente ilógico querer sanear Pemex desde afuera, olvidando los grandes lastres que le impiden desarrollarse positivamente en su interior. Por ejemplo, como es la carga impositiva excesiva y, por supuesto, ¿qué vamos a decir? De un sindicato opaco, a todas luces corrupto, y del que hoy inclusive su dirigente cuenta con fuero gracias a que el PRI le dio una senaduría. En este escenario se ha presentado la iniciativa de reforma energética de Enrique Peña Nieto, que pues pretende modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, ni más ni menos, los que están relacionados con el método por el cual se regulan las áreas exclusivas del manejo del Estado, como lo son la concesión de los hidrocarburos, es decir, el caso del petróleo. De acuerdo con el texto de esta iniciativa que manda Peña, se permitirán contratos de ganancias compartidas con privados en las áreas de carburos, de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. Aunque no se expedirán concesiones, es decir, se prevé trabajar en conjunto
pues con empresas privadas en donde el resultado final será la repartición de las ganancias que se produzcan o que se generen con nuestros recursos. La propuesta también pretende, esta propuesta, es decir, la propuesta oficial, cambiar las atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad respecto al abastecimiento de la energía eléctrica, ya que quedaría como facultad exclusiva de la nación el control del sistema eléctrico y también, por supuesto, de acuerdo con las modificaciones a los artículos, se mantiene la prohibición de la concesión y contratos de los minerales radioactivos. Está claro que para el gobierno federal, Pemex no es una empresa competitiva en la actualidad, por lo que mediante esa óptica es necesaria la asociación con empresas privadas, ya sean nacionales o extranjeras, mucho ojo, para poder explorar y extraer petróleo de aguas profundas. Esto significa que Pemex y la iniciativa privada tendrían que compartir los costos y, por supuesto, las ganancias. Esta propuesta no ha generado precisamente entusiasmo que se esperaba o que esperaba el gobierno en la iniciativa privada extranjera, pues incluso ha sido duramente criticada en la prensa estadounidense, en particular por el Financial Times, que la ve pues como una medida sumamente tibia. Ellos quisieran mucho más. En el fondo de estas críticas está la gran burbuja que han creado personajes como Emilio Lozoya Austin o el mismo Peña Nieto dentro de los inversionistas extranjeros, pues aunque sea negado por el gobierno federal, qué cosa tan rara, ¿verdad? En cada oportunidad existe evidencia de que la nueva presidencia de México ha estado negociando y viendo con grandes expectativas el petróleo nacional en todos los rincones del planeta. La verdad es que es un tema para ellos que es la cereza del pastel de todas sus reformas. Por ejemplo, Chevron, una de las compañías petroleras más importantes de Estados Unidos, se ha declarado muy interesada en invertir en México y ha hecho público su beneplácito por las reformas de Peña Nieto, las que ha anunciado ahora, considerándolas un signo claro de que el país finalmente abre la puerta a operadores externos. Entonces, que nos digan que no están los externos, bueno, pues ¿quién se los puede creer? Está por otra parte la propuesta del PAN, de Acción Nacional, que propone que Pemex se abra a la competencia del sector energético. Ya lo venía proponiendo desde el sexenio pasado, para la explotación y producción de hidrocarburos. Según este partido, el Partido Acción Nacional, la apertura total a la industria traería como beneficio un incremento de 1 a 2% del crecimiento del Producto Interno Bruto, una mayor independencia energética y la reducción del costo de la energía eléctrica hasta en 40%, a ver si es cierto. Hay que recordarlo el próximo año. Para ello el PAN busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. No cabe duda que esta reforma es la que más esperan los capitales privados, extranjeros, por supuesto también nacionales. Sin embargo, por la otra parte, cabe resaltar y hay que recordar que en septiembre de este año, las asociaciones civiles como Alianza Cívica y el Consejo Ciudadano realizaron una consulta nacional con una participación de 724.500 mexicanos más o menos, mayores de 18 años con credencial de elector. En esta encuesta se pudo determinar que 8 de cada 10 mexicanos rechazan cambios en la Constitución para permitir la apertura de Pemex y la participación del sector privado en la industria petrolera. Además, el 85% de los consultados estuvieron de acuerdo en que Pemex sea la única empresa que invierte en México en la construcción de refinerías y de plantas también de fertilizantes. El 91%, un poquito más de los participantes, se pronunció en favor de que los recursos petroleros, una vez cubiertas las necesidades de Pemex, se destinen exclusivamente en inversión pública, como hospitales, como escuelas, la investigación científica y el desarrollo rural. Esto nos habla de que una muy buena parte de la población mexicana desconfía seriamente en la apertura del sector público energético, sobre todo a extranjeros. Y es que, aunque no lo parezca, dejando el nacionalismo a un lado, la gente tiene muy presente la experiencia de privatizaciones anteriores. ¿Quién no se acuerda de cómo lo de Teléfonos de México o lo de Ferrocarriles Mexicanos nunca trajeron beneficios reales a nuestros bolsillos, a los bolsillos del pueblo, ni a su calidad de vida? Del otro lado, pues está la postura de gente como Andrés Manuel López Obrador, que es líder de la organización Morena ahora y que está pidiendo que se haga una consulta ciudadana nacional de carácter vinculatorio, es decir, que esta consulta tenga una validez antes de que se haga cualquier reforma a la Constitución. Me parece que, pues este tema es evidente que no ha sido tomado en cuenta. Para el excandidato de las izquierdas, tanto la propuesta del PAN como del PRI son privatizadoras.
Además, López Obrador propone medidas alternativas para fortalecer a Pemex, como lo son absorber la deuda de Pemex, combatir fuertemente la corrupción, un tema que hemos hablado muchísimo en este programa. Pero vamos a ir a un corte. Regresamos a Pulso con una muy interesante entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer hace unas cuantas semanas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien encabeza también, así como Andrés Manuel, como muchas otras, la propuesta de la izquierda representada en el PRD y del que nos habló a detalle y que ojalá le sea de su interés. Vamos a verla regresando del corte. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.